Esta semana el Cine Municipal de Calamocha extiende la alfombra roja para acoger el preestreno de la película Cenizas en el cielo, cuyo estreno es este viernes, día 28 de abril, en todas las salas, pero se adelanta, como indicábamos aquí en el Cine Municipal de la Villa de Calamocha, aprovechando la visita de parte del director y también de parte del reparto y del equipo técnico. Hoy no podíamos dejar pasar esa oportunidad de invitar, pues en este caso a Miquel Romans, que él es el director de este largometraje, y también, bueno, pues a la actriz principal, que es Nausica. Buenas tardes a ambos por estar con nosotros esta semana en Calamocha Noticias. Buenas tardes, Buenas gracias. tardes. Bueno, os habéis hecho un hueco justo antes de este preestreno. A muchos de los vecinos y también de los espectadores les sonará ese Cenizas en el cielo, pero para adentrarnos un poquito más y detallar en concreto qué papel cobra Calamocha, la Villa de Calamocha, y vamos a decir también un poco sus gentes y las gentes del Jiloca, también otras provincias o comunidades autónomas, en este largometraje que, como decimos, llega a las salas a partir de este viernes 28. Pues sí, realmente estamos muy emocionados de estar en Calamocha porque gran parte o parte de la película pasa aquí, la historia se explica aquí en espacios de Calamocha y de Bronchales, y o sea, la vinculación de la película con el territorio es total, ¿no? Entonces, aparte de esto, que rodamos aquí en la fábrica que tenéis en el pueblo y estuvimos estupendamente bien con la gente, con todo el mundo, ¿no? La sensación fue muy, muy buena y por eso estamos muy contentos de venir aquí. Decíamos ese papel porque obviamente una de las localizaciones es sin duda esa antigua fábrica de mantas que para muchos de los calamochinos bueno, pues la tienen en el recuerdo, para otros pues nunca la han podido ver de cerca y es una gran oportunidad, pero centrándonos un poco en lo que es todo el tema de localizaciones, qué es lo que cautivó, ya no sé si directamente o exclusivamente, mejor dicho, al director o también al resto del equipo técnico, bueno, pues que apostó sin duda por asentar parte de toda la película aquí en Calamocha y en el entorno. Pues la verdad, como cineasta, ¿no? Lo que buscábamos era espacios como que tuvieran alma, ¿no? Que decimos, ¿no? Que tuvieran, que respiraran pues, el paso del tiempo, que tuvieran carácter, identidad, ¿no? Y eso es todo lo que tiene la fábrica, ¿no? Es un espacio, ¿no? Que parece como que todo el mundo se hubiera ido de repente, ¿no? Y que se hubiera quedado allí y que nadie más haya entrado, ¿no? La primera vez que estuve, que nos acompañó un señor de aquí del pueblo muy majo, nos abría rincones y cosas y habían como productos todavía que se habían quedado allí, y esto pues a nivel, no sé, cuando buscas este tipo de cosas en el cine es ideal, ¿no? De hecho fue un amor a primera vista, o sea, llegamos y dijimos aquí vamos a rodar seguro. Además a los interiores, bueno, ya veréis la película, pero hay una parte que tiene como maderas, estéticamente es muy bonita, ¿no? Y luego vino, a raíz de la Teruel Film Commission y Estíbaliz, pues, oye, ¿qué más necesitáis? ¿Qué queréis? ¿Qué más pasa en la película? Y dijimos, pues mira, unos bosques. Y entonces nos llevaron allí a Bronchales y descubrimos todo un mundo que no conocíamos y nos vinimos aquí. Oye, y para el momento del reparto, en este caso, bueno, pues la protagonista, ¿cómo llega también un poco a estos espacios que sin duda hasta el momento en el que no estás in situ, pues igual no te puedes hacer una idea real de cómo es el espacio, ¿no? Por mucho que a lo mejor hayas podido ver, pues incluso fotografías, algún vídeo, o Miquel, bueno, pues os haya transmitido cómo va a ser ese set de grabación. Pues sí, la verdad es que cuando entras en un espacio con esta magia, ¿no? Que decía Miquel, hay algo del personaje que crece, ¿no? También al final los personajes no solo es lo que tú generas, sino lo que te generan los demás personajes y lo que te generan los espacios, aparte del vestuario y maquillaje. Entonces en este caso pues fue como muy fácil ponerse en las situaciones, ¿no? Porque el espacio ya tenía toda una historia y toda una vida. Toda esa imagen, ¿no? Que se respira también, todo ese halo de la distancia y el paso del tiempo que parece que ha sido inmóvil, sobre todo para estos escenarios. Hablando un poco de localizaciones también, y porque todos conozcamos cómo es el proceso previo antes de llegar, bueno, pues con todo el equipo, con toda la maquinaria y todas esas cámaras que sin duda hacen, bueno, pues la parte más fácil del rodaje. ¿Cuál es el proceso previo para decidir, como indicabas, pues queremos grabar y rodar aquí en Calamocha?
Bueno, pues en nuestro caso fue complejo porque la historia, como veréis, ocurre en Francia, Alemania y Checoslovaquia, ¿no? La antigua Checoslovaquia. Y además en los años 40, ¿no? Concretamente 44 y 45. Y entonces era un reto, no podíamos ir a rodar fuera, entonces teníamos que rodar en Cataluña o cercano, entonces ya era el primer reto, ¿no? Y a partir de aquí, pues los interiores, pues sí que sabes que lo puedes manejar mejor, y exteriores por eso lo del bosque, ¿no? Porque necesitábamos un estilo continental, ¿no? Y nos llegó la oportunidad de venir a ver la fábrica y entonces vinimos a localizar, ¿no? Lo que se llama venir a localizar es una locatécnica, que es a ver qué pasa, a ver si es esto el sitio, ¿no? Vinimos una vez, fue en octubre del 21, si no me equivoco, un equipo reducido, nos funcionó, volvimos un equipo más amplio en enero y ya volvimos en febrero para hacer la preproducción, que se llama, hasta el rodaje, que es cuando se viene todo el arsenal, ¿no? Que es cuando ya se le dio bombo en la zona, ¿no? Exacto. Y cuando todos los vecinos, bueno, pues se enteraron que sí, que había un rodaje y una grabación. Exacto. Nausica, ¿cómo recuerdas también el momento de aterrizar? Estábamos hablando mes de febrero, marzo, nada que ver con las temperaturas que estamos viviendo en los últimos días. ¿Cómo fue también pues el aterrizar con esas bajas temperaturas? No sé si estás acostumbrada de continuo o, bueno, pues también fue una gran sorpresa. A ver, íbamos un poco avisados, creo, de no, va a haber frío, pero tanto yo no me lo esperaba. Pero es verdad que al final, sobre todo tiene que ver que por mucha ropa que me lleve yo de abrigo, al final voy vestida de un personaje. Y justamente estos personajes no iban muy abrigados, como todos sabemos. Entonces fue un rodaje especialmente frío, pero bueno, creo que también le sumó un poco a la historia y nos ayudó a meternos un poco más en el personaje. Fue un poquito más fácil, ¿no?, para los actores y actrices el tener ese frío en propias carnes, aunque sea, ya no sé si en los interiores, que bueno, siempre con los focos puede ser que aumente un poquito esa temperatura, pero en los exteriores hemos llegado a ver fotos y momentos de tener que estar constantemente o con café caliente o algún caldito para poder ir templando. Exacto, totalmente, sí, sí. Y el momento de, a lo mejor, la grabación en el bosque, en los exteriores, porque ahí sí que, sin duda, hay que ir pues con la poca ropa que se llevaba en aquella época. Claro. De hecho, hay una anécdota, perdóname que te diga, que teníamos que rodar de noche con una ambientación dura, de lluvia, nieve, porque hay un momento, una escena donde las castigan a las deportadas, a las prisioneras y esto, y teníamos preparado un equipo de efectos que venían de Barcelona, que llevábamos tiempo trabajando con ellos, lluvia, venían también con un arsenal de cosas, y de repente cuando llegamos aquí, bueno, íbamos a rodar y estaba todo nevado y tal, y dice, oye, no hace falta que vengáis, porque cancela, y estaba todo el paisaje nevado, que nos fue genial para la película. Para aquellos espectadores que a lo mejor no sepan aún en qué basa o qué trata estas cenizas en el cielo, ¿de qué narra la historia que se va a poder ver a partir de este viernes? Pues es una historia real de un personaje que murió hace 4 años, a los 103 años de edad, que pasó por el campo de Ravensbrück, el campo de mujeres, sobrevivió, y es una mujer que dedicó toda su vida a la lucha por la memoria, y es un referente en Cataluña, ¿no?, a día de hoy. ¿Cómo fue encarnar a esta mujer durante esos meses de grabación? Porque, como decíamos, referente, y también tenía las ideas muy claras y, bueno, pues reivindicativa, republicana, además, bueno, pues activista, también feminista. Pues todo un reto, obviamente, cuando intentas encarnar a alguien de esta magnitud, ¿no? Y alguien que ha existido, y sobre todo alguien que con mucho carisma y que mucha gente aún, por suerte, la tiene presente y la conoció. Era todo un reto, pero a la vez también era muy bonito pensar que podía encarnar, ¿no?, a Neus. Y fue muy bonito no solo encarnar a Neus, sino conocer toda la historia como más de cerca, y no solo la historia de Neus, sino la historia de todas las mujeres que la rodearon, que al final Neus nunca quiso ser protagonista de esta historia. Ella siempre decía que hablaba en nombre de todas las que no podían hablar, pero que ella no quería llevar el estandarte. Estamos hablando de ese grupo, el conocido Comando de Gandulas, que también, además, bueno, pues los primeros meses parece que era como se asociaba por la zona, pues la llegada de este rodaje, de este proyecto. Una vez que recibes el guión, porque claro, una cosa es a lo mejor las primeras pruebas o los primeros contactos con Miquel, y que te comenta un poco la historia, y obviamente la conoces, pero cuando ya tienes el guión de lo que va a ser,
¿Cómo lo viste? ¿Fue incluso más duro o más enriquecedor de lo que te podías imaginar? ¿O ya te habías ido haciendo un poquito a la idea de ese personaje? Bueno, creo que me había hecho un poco la idea también porque todos tenemos en el imaginario común cómo fueron estos campos de exterminio. Pero fue muy enriquecedor poder leer el guión y también la novela, que al final el guión está basado en una parte de la novela de Carme Martí. Entonces, con todo este contexto, pues fue muy bonito ir entrando en las situaciones. Mencionaba Nausicaa ese libro, ¿no? También estamos hablando de una adaptación libre, porque se centra en un episodio en concreto. Miquel, ¿ha sido fácil el contar, vamos a decir, con ese pequeño manual, ya que no tenías a la protagonista o a la persona que obviamente daba ese hilo conductor a toda la película? ¿Has podido contar con ese libro como manual y te ha beneficiado, o aún así has tenido, bueno, pues que seguir investigando, incluso consultar con Carme, pues cómo orientar un poco el proyecto? Pues sí, la verdad es que el libro te da una base muy potente con la que trabajar, tienes una parte hecha, pero para nada acabada, ¿no? Hubo muchas consultas a la familia, a los hijos de Neus, tiene 2 hijos que viven en París y estuvimos en contacto con ellos. Karma nos asesoró, porque Karma es escritora, pero además estuvo muchos años en contacto con Neus, ella la conoció, nosotros no. Y a partir de aquí también nos documentamos con otras deportadas que también estuvieron en el campo donde estuvo ella, y a raíz de eso, bueno, con ello pues construimos toda esta historia, ¿no? De hecho, os animo aquí a Calamocha a conocer la historia de 2 terolenses, bueno, una de origen terolense que vivió un viaje muy parecido hacia la deportación como Neus, ¿no? Estuvo en Ravensbrück, sobrevivió y luego también se dedicó muchos años a la lucha por la memoria, ¿no? A que no se olvidara todo ello. Si no me equivoco, es Elisa Carol, que luego se llamó Liz London, no sé por qué, se cambió el apellido, pero sus padres eran de Teruel, y si no conocéis esta historia, yo creo que es muy parecida a Neus y representa pues a todas las mujeres, no solamente Neus, ¿no? Habrá que indagar, ¿no? Y también recuperar esa parte de historia. ¿Cuál es el objetivo en el que te el objetivo por el que te embarcas en esta aventura de dar forma y lanzar a la gran pantalla? Bueno, también estrenándote, ¿no? en esta faceta, pero también centrado, bueno, pues en poder contar la historia. ¿Cuál fue el objetivo que te llevó a ello? Lo más importante aquí es la memoria histórica, ¿no? Y sobre todo pues la memoria de toda esta gente, que no se olvide el pasado. Es muy importante reivindicarlo, ¿no? Que poder mirar atrás, mirar lo que ha pasado, entenderlo. Yo creo que nos da más inteligencia actualmente como sociedad, saber de dónde venimos, ¿no? Y poder afrontar el presente y el futuro, ¿no? Con estas herramientas que te da el pasado, ¿no? Y es un poco la lucha de todas estas mujeres, ¿no? De no olvidar lo que pasó y seguir con esta transmisión, ¿no? Además, no solo os centráis en esa transmisión de lo que ocurrió y que no quede en el olvido, sino también en esa parte de reivindicar el puesto, el papel que también las mujeres, en este caso, bueno, pues ese grupo, ese comando de gandulas, pero otras tantas igual que ellas, que tuvieron un papel muy importante, y estamos hablando pues de una época bastante dura en la que, como todos bien sabemos, estaban relegadas siempre a un segundo, tercer, cuarto puesto por detrás del sector masculino. En este caso, y bueno, tenemos que aprovechar que como actriz, también como mujer, ¿cómo se ve ese momento de, bueno, decías, una persona luchadora con mucho carisma y que además es muy reconocida, sobre todo a nivel de Cataluña, que también mencionamos que era catalana, pero también tuvo que irse a Francia y luego, bueno, pues volvió a ese país? ¿Cómo también se afronta y cómo lo visteis, pues el grupo de actrices, de poder dar difusión y contribuir un poco pues a ese activismo? Claro, creo que lo explicas muy bien. La historia hasta nuestros tiempos está explicada por y para los hombres. Entonces, en el momento que podemos dar nombre y luz a todas estas mujeres que marcaron el cauce de la historia, me parece, y creo que hablo en nombre de todas, nos parece obviamente imprescindible. Es verdad que queda mucho por hacer, ¿no? Hablamos de Neus, pero podríamos estar hablando de tantas y tantas y tantas mujeres que no solo desde el frente vivieron la guerra, sino también todas las que se quedaron y hicieron que el mundo siguiera girando porque los hombres estaban en la guerra. Y creo que es imprescindible empezar a abrir los cajones de todas estas mujeres. Hay que seguir trabajando y reivindicando. No sé si también es una de las visiones de las diferentes perspectivas, que obviamente desde una película no solo es esa línea que todos podemos ver a simple vista, sino si forma parte, pues el seguir
cavando poquito a poco en dar diferentes mensajes y si esos mensajes pueden ir dirigidos a poblaciones, a generaciones las más jóvenes. Fundamental, ¿eh? O sea, el otro día salía el tema de que pues, en las escuelas no se sabe ni qué es el franquismo, muchas veces la gente joven, ¿no? Es fundamental seguir con este trabajo de transmisión en las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Público adulto, pues también, ¿no? Pero sobre todo, pues el paso del tiempo que no pierda, ¿no? Que no pierdan los jóvenes estas historias, ¿no? Para que no se puedan repetir, ¿no? Que no caigamos en lo mismo, ¿no? Conocemos que el producto, bueno, pues ha tardado más o menos desde que se empezaron a hacer esas grabaciones, pues en torno a un año y un par de mesecillos, pero ¿cuál es el tiempo invertido para poder sacar y cuando ya efectivamente la peli ya estaba ahí preparada en el horno, bueno, pues a falta de concretar fechas de publicación y de estreno? Pues el periodo de la película han sido 4 años. Neus, como te decía, murió el 13 de abril del 19, ahí es cuando entra la chispa de hacer la película. Nos ponemos a escribir en enero del 20 y la estrenamos mañana. Estrenamos hoy. Entonces, bueno, han sido años pues muy complicados porque hacer una película es complejo, pero es que además hemos vivido algo que es una pandemia del COVID que bueno, ha trastocado todos los planes. Pero bueno, si estamos aquí es que la película ha ido adelante y bueno, muy contentos. Supongo que una vez que ya el proyecto está acabado, finalizado y bueno, pues dispuesto para poder darle esa difusión, se le lleva a la familia también de Neus para que vean un poco todo el trabajo, cómo ha sido el proceso y a lo mejor quizás también para conocer la valoración que hacen dentro de, bueno, pues al final estabais tratando, en este caso, de la madre, ¿no? ¿Cómo fue un momento, si llegó esa situación concreta? Sí, yo creo que nos la ha transmitido Margarita Català, tanto a Nausica como a mí, que ha dicho que cuando ha visto la película ha visto a su madre y se ha emocionado por eso, que ha visto su carácter, su personalidad. Yo creo que ¿qué más podemos pedir, ¿no? Cuando la hija te dice esto, pues ya está todo, ¿no? Ante esas afirmaciones, Nausica, no sé si a una también se le encoge mucho más el corazón, el estómago y se pone un poquito más nerviosa, o por el contrario, bueno, pues es gratificante el resultado obtenido, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, obviamente uno, como dice Miquel, uno de los objetivos era para mí ser fiel a esta imagen y que la gente que la había conocido de cerca, más aún su familia, se sintieran identificados con este personaje. Y cuando vieron la película justamente comentaron esto, ¿no? Que Neus estaba ahí y para mí esto ya me relajé bastante y tuve la oportunidad de conocer a Margarita porque no nos habíamos encontrado aún hace nada en el estreno de Barcelona y fue muy emocionante. Con esas primeras opiniones, ¿no? La primera crítica, que a lo mejor puede ser la más gorda o más esperada por la importancia de que al final estamos hablando de una vida que fue real, que no deja de narrar un episodio tan importante, no solo para ella, como habéis indicado, sino para el resto del grupo, con lo cual una crítica favorable. ¿Cómo se han recibido las siguientes valoraciones, vamos a decir? Porque, bueno, a Calamocha llega el preestreno, vamos a decir un preestreno más nacional, un poco más local, pero también ha habido una toma de contacto previa el pasado fin de semana, el 22, sábado, día anterior al día de San Jorge, en ese Barcelona Film Fest. Bueno, pues cómo han sido un poco esas valoraciones que han llegado de todos aquellos que ya han tenido la oportunidad de verlo. Pues, creo que todo lo que recibimos fue bastante positivo, dentro de que es difícil como ser muy efusivo después de esta película. Aunque es una película de luz y esperanza, al final estamos conectando con momentos muy duros de la historia. Pero yo todo lo que recibí fue como muy cálido, ¿no? Sí, la gente se emocionó, que es cuando haces cine, haces películas, lo que buscas es esto, ¿no? Emocionar. Yo creo que si te dicen que te has emocionado ya es importante. ¿Qué valoración hace el director de su ópera prima, bueno, ese salto a la gran pantalla? Bueno, era un reto como ópera prima, como bien dices, y bueno, hemos trabajado mucho, ha sido duro, pero una experiencia brutal, ¿no? Trabajar al nivel de actores ha sido muy alto, el equipo técnico ha sido muy profesional, yo creo que todas las partes se han unido como para hacer una película de la cual podemos estar orgullosos.
En esa unión y en ese empeño por mantener lo máximo posible, bueno, pues la realidad de cómo ocurrieron las cosas, sin duda el idioma ha tomado un gran protagonismo porque, bueno, pues ahí podemos decir que es una película políglota, ¿no? Vamos a escuchar testimonios y conversaciones en todos los idiomas. ¿Cómo ha sido eso llevarlo a cabo, a la práctica? Y sobre todo, bueno, pues para el grupo de actrices y actores, que aunque tengáis los guiones previos y probablemente pues también tengáis un poco las traducciones, no deja de ser ponerse en escena y hablar cada uno un idioma diferente. Sí, yo creo que fue una de las grandes conversaciones que tuvimos antes de empezar a rodar, porque creo que, bueno, queríamos ser como muy realistas en el hecho de que se hablaban muchos idiomas, pero también cómo hacerlo, cómo hacerlo realista, ¿no? Porque a veces ves películas donde cada uno habla su idioma y hacemos ver que todo el mundo se entiende al 100%, y creo que tan políglotas no somos todos. Entonces aquí creo que lo que conseguimos, lo que intentamos fue, pues eso, jugar a la verdad, ¿no? De que nos hablábamos cada uno a su idioma y a veces nos entendíamos, a veces no, pero se genera un idioma común que también parece muy bonito, ¿no? Más allá del lenguaje se genera un idioma cuando no te entiendes, y más en circunstancias tan duras, y creo que eso surgió en rodaje, creo que no lo esperábamos y de repente fue muy bonito jugar a eso. Oye, ¿y cómo se fragua, aunque desde la parte de actuando, un poco de actrices, actores, un poco todo ese golpe al movimiento nazi, ¿no? Que además recordamos, bueno, estáis en un campo de trabajo, sobre todo se focaliza en ese episodio de Neus, aunque obviamente salvando las distancias de lo que pudo ser la realidad a lo que es obviamente la ficción, pero vosotras también en ese momento de formar parte de ese movimiento, de ese golpe, ¿cómo lo vivisteis? Bueno, al final, en todas las películas tienes que separarte un poco, tienes que hacer una línea, ¿no?, entre tú y el personaje, porque si no sería muy duro. Pero obviamente yo creo que lo importante es esto, es que seguimos cavando el camino de la memoria histórica y seguimos haciendo de que esto no se olvide y se siga hablando más allá del personaje que interpretes. Sí, lo hemos dicho, ¿no?, varias veces. Lo más difícil era cómo te acercas al sufrimiento, ¿no? Cómo a nivel de interpretación o de dirección puedes explicar cómo acercarte a esto, porque es que fue tanto el dolor que sufrieron esta gente, ¿no?, y el horror, y esto nos daba mucho respeto, ¿no? Yo creo que fue la parte más complicada y la que tuvimos que trabajar más, de hecho. ¿Cómo se transforma una antigua fábrica de mantas a, bueno, pues una fábrica, ese campo de trabajo de balística, ¿no?, podemos decir, de municiones? Bueno, hay un trabajo, ya veréis también luego de atrezzo, ¿no?, de intervención del espacio, ¿no? El espacio estaba vacío y ya, pues hay un equipo de arte que estuvo aquí 2 semanas antes del rodaje o 3 preparándolo todo, y lo convierten pues en un espacio de munición, de armamento, y bueno, es una fábrica. Teníamos referentes que nos pasaron desde un museo de Holesheim, que es donde estaba el campo, y a partir de imágenes pues intentamos recrear lo máximo parecido, ¿no? No queremos ponerte en un compromiso, pero bueno, hablando un poco del Jiloca, de las tierras de Teruel, también cómo fue la actuación de esos extras, que recordamos que se buscó un número importante también para formar parte de la peli. Fundamental, o sea, la figuración, súper agradecidos, vinieron al casting muchísima gente, no pudimos cogerlos a todos, y los que vinieron, pues muy profesionales, estuvieron muy involucrados. Bueno, habían escenas duras que las sacaron muy bien y muy orgullosos, no solo de la figuración, tuvimos una gente que nos hizo el catering que bueno, a día de hoy seguimos hablando de ellos, nos cuidaron muchísimo, que es muy importante. En los rodajes todo el mundo sabe que si comes mal va fatal, si comes bien va muy bien, es bueno, como en todas partes, y son muy majetes, y en general también equipo técnico que vino de la zona, tuvimos gente, constructores. Las literas, por ejemplo, las hicieron gente de aquí, las de madera, un constructor de aquí, tuvimos gente de producción, tuvo bastante gente involucrada, la verdad. Aparte de hoteles, estuvimos alojados en Bronchales, estuvimos alojados aquí, en Calamocha, no sé, súper buena experiencia en general, la verdad. Al principio mencionabas ese trabajo, esa colaboración con la Filcomisión de Teruel, también ha intervenido la regional. ¿Qué valor y qué papel también adquieren este tipo de asociaciones, de agrupaciones, vamos a decirlo así, o entidades, a la hora de poner en marcha un rodaje y un rodaje de estas características?
Son fundamentales. Las Film Commission para el cine son muy importantes y el trabajo que están haciendo aquí es muy bueno. Están realmente consiguiendo atraer rodajes a la zona. Al final el audiovisual es un sector económico más. Parece que no, porque es cultura y tal, pero la cultura también genera riqueza, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista se tiene que valorar mucho, ¿no? Realmente pues vienes aquí, intervienes, hay dinero, es un win-to-win, ¿no? La productora gana, pero gana el territorio, gana la gente, ¿no? Y aquí, pues Estíbaliz, Mako, la gente de Aragón Film Commission también, pues están haciendo muy buen trabajo. ¿Qué es lo que tiene Teruel? Que, bueno, pues en los últimos años, ya aparte de ese trabajo de la proyección de las Film Commission, está atrapando y atrayendo, bueno, pues diferentes proyectos audiovisuales, no solo a nivel del séptimo arte, sino también anuncios, videoclips. Hemos llegado a tener también por la zona. ¿Qué Sí. podemos destacar en tu caso como director? Y luego la pregunta también va para ti, Nausicaa. Bueno, pues yo he vivido un potencial de espacios brutales, localizaciones, creo que hay mucha variedad, porque de hecho nos llevaron a ver muchas más cosas, tiendas antiguas, casas abandonadas también. Yo creo que el que venga a rodar a Teruel va a encontrar pues mucha riqueza en este sentido. Va a encontrar facilidades a nivel de logísticas, lo que te decía, ¿no? A través de la Teruel Film Commission, que te proporciona te ayuda mucho. Y va a encontrar pues buena gente en general, que no en todas partes las hay. Bueno, hay que destacar, ¿no? Ese Exacto. carácter. Y en tu caso, Nausicaa, ¿qué puedes añadir? Poco más, pero sí, sobre todo la parte que yo que más toqué fue la parte humana. Y a este nivel fue maravilloso, comimos muy bien, nos sentimos súper bien tratados. Muy bien, me ha gustado. Espero que probaseis en su momento el jamón de Teruel, que no Obvio. os fuerais sin probarlo. Obvio. Si no sería algo pecado, ¿no? Algo extraordinario. Nausicaa, aprovechando también que te tenemos aquí en el plató de Calamocha Noticias, bueno, tenemos a Miquel presente, pero vamos a hablar un poco de cómo es trabajar también con el director. No sé si a lo mejor Miquel marca mucho las líneas que quiere para los personajes que él ha ideado o generado, o os deja cierta libertad a la hora de poner parte de vuestra esencia o incluso pues darle un pequeño girito sin que se salga de lo establecido a cada uno de los personajes. Yo creo que Miquel tenía muy claro qué quería contar y sobre todo cómo lo quería contar, pero que a la vez dejó mucha libertad para que nosotras encontráramos ese camino. Tenía muy claro el tono, ¿no? De donde no queríamos caer. A veces nos pasábamos de dramatismo porque hay una tendencia, ¿no? Cuando cuentas estas historias, y él tenía muy claro qué quería, ¿no? Pero dentro de eso yo me sentí como muy libre de proponer y de viajar y de equivocarme. A veces necesitas equivocarte como para encontrar el camino. Sí, ¿puedo decir algo aquí? Por supuesto. No, yo en mi caso pienso que realmente cuando llegas al rodaje el trabajo con el actor ya tiene que estar hecho, ¿no? O sobre todo gran parte, luego pues puedes improvisar, ¿no? Pero creo que el actor ya tiene que saber más o menos, ¿no? qué es esta escena en la película, qué es este momento, ¿no? Y a partir de allí dejarlo libre, ¿no? Hablando un poco de esa situación, ¿no? En la que los actores tienen que saber qué es lo que se pide de ellos y también haber hecho ya su parte del trabajo, ¿cómo se encuentra el sector cinematográfico a nivel nacional en todos los aspectos, desde la parte de dirección y producción, que a lo mejor bueno, pues ha sido obviamente en la que has tomado más la iniciativa, como luego que Nausicaa nos comente a nivel pues actoral, cómo está la situación? Pues existe una paradoja curiosa, y es que por un lado hay un aumento de producciones, porque como venimos también de la época pandémica, pues ha habido proyectos que se habían quedado congelados que ahora están saliendo a la luz. De hecho se está empezando a hablar de que parece que hay más proyectos que no gente viéndolos, o sea, realmente hay un boom del audiovisual, la gente consume mucho, pero no tanto como se está produciendo mucho, ¿no? Y entonces hay muchos proyectos, pero a la vez la mayoría de proyectos van cojos económicamente, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, era una película histórica y todo esto, y claro, pues hemos sido muy justos porque es precario al final el cine y más este tipo de cine, pero bueno, yo creo que se están haciendo cosas, está en camino, se está empezando ahora con la gente que hay ahora al gobierno y esto, pues están empezando a ver esto, lo que te decía, ¿no? La cultura como un sector económico más, ¿no? Y a potenciarlo y viendo que vamos hacia las plataformas, todo este trabajo que está haciendo con ellas, de que vengan aquí, que rueden, bueno, se ve que se está moviendo, ¿no? Y a nivel actuación, ¿cómo tenemos el panorama?
Bueno, el hecho de que haya mucha oferta, pues hace que obviamente haya mucho trabajo. A veces nos encasillamos en un cierto tipo de producto, por lo tanto trabajan más un cierto tipo de actor o actriz, de perfiles, pero bien, al final que haya trabajo es positivo para todas. ¿En qué proyecto estás ahora mismo inmersa? Que podamos conocer y se pueda adelantar algo. Pues acabo de terminar una serie que se roda en Barcelona, se llama Esto no es Suecia, con TV3 y Radio Televisión Española, y luego vuelvo con teatro a inicios de temporada que viene. Bueno, pues entonces tendremos que estar muy pendientes. Y en el caso de Mikel, ¿cómo está la situación? Próximos proyectos, no sé si de la gran pantalla, cortometrajes, documentales, porque bueno, pues es a lo mejor a lo que más nos tenías acostumbrado. Bueno, yo he estado inmerso en esta película el último año y sí que estoy desarrollando un segundo proyecto que me gustaría que fuera relativamente pronto, y en eso estoy. Bueno, pues os vamos a dar las gracias por estar con nosotros esta tarde, traernos esa actualidad cinematográfica hasta Calamocha Noticias. Nausica, Mikel, muchas gracias y sobre todo mucho éxito para que con esta película, a partir del estreno mañana viernes, de 28 de abril, consiga ese, bueno, pues lo marcado, ¿no? Los objetivos que pretendíais con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.